Lo que estás a punto de escuchar es la historia de una noche en Las Vegas, que duró menos de 2 asaltos y que sin embargo tardó décadas en ser entendida del todo. Uno se llama Roberto Durán, y si ese nombre todavía no te dice nada, en los próximos minutos vas a entender por qué durante más de una década fue considerado por muchos el peleador más peligroso que había existido libra por libra en el boxeo mundial. Un hombre de Panamá que construyó su carrera sobre una brutalidad tan sostenida, tan controlada y al mismo tiempo tan feroz, que rivales con mucho más talento físico que él habían caído simplemente porque no podían aguantar la presión de lo que Durán les imponía dentro de un ring. El otro se llama Thomas Hearns, un destructor de Detroit con brazos que parecían no tener fin, con una derecha que había apagado las luces a peleadores de primer nivel y con una frialdad dentro del cuadrilátero que daba más miedo que cualquier grito o cualquier show de intimidación. Lo que estaba en juego esa noche en el Caesars Palace no era solo un título. Era la respuesta a algo que el mundo del boxeo llevaba años intentando no mirar de frente. Que hay colisiones entre estilos y entre momentos de una carrera que no tienen solución posible, que no importa cuánto hayas construido ni cuán grande sea tu leyenda, porque hay noches en que la historia te pone delante de exactamente lo peor que podías encontrar. Y lo que vas a entender al final de este video, que ahora mismo todavía no entiendes, es por qué esa derrota fue distinta a todas las anteriores de Durán, que reveló sobre los dos esa noche en particular. Y por qué Thomas Hearns merece en esta historia mucho más crédito del que normalmente se le da. Segundo asalto. Caesars Palace, Las Vegas. 15 de junio de 1984. Durán avanza, porque es lo que siempre ha hecho. Por allá va. Lo que vas a entender al final de este video es la diferencia entre lo que el mundo vio esa noche y lo que realmente estaba pasando debajo de la superficie. Vas a entender qué había detrás de cada intercambio de esos dos asaltos. Vas a entender por qué la derrota de Durán esa noche fue cualitativamente diferente a todas las anteriores. Y vas a entender qué hizo Thomas Hearns con esa victoria y qué dejó esa noche en los dos hombres para el resto de sus vidas dentro del boxeo. Quédate, porque si te vas ahora, te vas sin la parte que convierte este resultado en algo que va mucho más allá de quien cayó y quien levantó el cinturón. Para que esta historia tenga el peso que se merece, necesitas entender dos cosas con claridad. Solo dos. ¿Quién era Durán en ese momento de su carrera y qué cargaba encima? ¿Y quién era Hearns y por qué representaba exactamente el tipo de problema que alguien con el historial y el estilo de Durán menos podía necesitar en ese punto de su vida deportiva? Roberto Durán en 1984 no era el mismo Durán de los años 70. Eso hay que decirlo así, directo, porque es la base de todo lo que viene. El Durán de los 70 era posiblemente el peleador libra por libra más aterrador del planeta. Un hombre que había dominado el peso ligero durante años con una combinación de habilidad técnica, resistencia física y violencia sostenida que no tenía parangón en su categoría. Pero el Durán de 1984 llevaba encima algo que ninguna victoria podía borrar del todo. La noche de noviembre de 1980 en Nueva Orleans, cuando en su segunda pelea contra Sugar Ray Leonard, en plena pelea, Durán se volvió hacia el árbitro y paró sin estar noqueado, sin lesión visible que justificara la decisión desde afuera. Simplemente paró. Y eso, en el contexto de la imagen que Durán había construido durante toda su carrera sobre la brutalidad sostenida y la imposibilidad de hacerlo retroceder, fue el golpe más devastador que había recibido fuera del ring. Durán tardó años en recuperar parte de su reputación, años de victorias, de volver a demostrar que seguía siendo una amenaza. Y para 1984 había reconstruido suficiente como para que el mundo creyera que podía competir al más alto nivel en el Super Welter. Pero la sombra de aquella noche nunca desapareció del todo. Y eso era algo que Durán sabía, algo que sus rivales también sabían, algo que vivía en cada pelea que tenía desde entonces. Thomas Hearns era una categoría de problema completamente diferente. Venía del Kronk Gym de Detroit, el gimnasio más famoso y más exigente del boxeo americano de esa época.
un lugar que producía guerreros de verdad. Hearns medía 1,87 m. Su alcance de brazos era inhumano para su categoría de peso, y su derecha era, sin ninguna exageración, uno de los golpes individuales más peligrosos que existían en el boxeo profesional de principios de los 80. No era solo potencia bruta, era la combinación de velocidad, precisión y ángulo. Cuando esa derecha conectaba en condiciones, la pelea terminaba, casi sin excepciones. La pregunta que rodeaba esta pelea no era si Hearns era peligroso. Eso estaba más que demostrado. La pregunta era si Duran, con su estilo de presión constante, con su necesidad de acortar distancias y pelear cuerpo a cuerpo, podía resolver el problema de la distancia y la pegada de Hearns antes de que Hearns lo resolviera a él. Y la respuesta a esa pregunta es exactamente lo que hace que esta historia merezca ser contada con todo el detalle que se merece. Porque no fue una respuesta simple. Para entender el peso real de esa noche en Las Vegas, tienes que ir años atrás. Tienes que entender lo que Duran había construido, piedra por piedra, golpe por golpe, antes de que llegara el momento del choque con Hearns. Porque la grandeza de esa historia no empieza en 1984. Empieza mucho antes. Roberto Duran nació en Panamá en 1951. Creció en condiciones difíciles, en un entorno donde la dureza no era una actitud, sino literalmente una condición de supervivencia cotidiana. Empezó a pelear de adolescente y fue profesional a los 16 años. Desde el principio había en él algo que iba más allá del talento técnico puro. Había una disposición al contacto, una voluntad de hacer daño y de absorber daño sin retroceder que sus rivales percibían desde el primer intercambio. No era solo que Duran pegaba fuerte, era que Duran peleaba con una intención que hacía que cada round fuera una presión acumulativa sobre el rival, como si el ring se fuera llenando de agua con cada salto que pasaba y tarde o temprano el otro no pudiera seguir respirando. En 1972, con apenas 21 años, Duran subió al Madison Square Garden de Nueva York para enfrentarse a Ken Buchanan por el Campeonato Mundial de los Pesos Ligeros. Buchanan era el campeón reinante, un escocés técnico y completo que llegaba al combate con una reputación sólida y con la ventaja de pelear en suelo americano ante un público que conocía su nombre. Lo que Duran hizo esa noche fue establecer desde la primera campana que el ring era su territorio. Presión constante, golpes al cuerpo que Buchanan sintió durante asaltos enteros, una capacidad de absorber lo que el escocés le enviaba sin cambiar ni un milímetro la estrategia. En el 13º asalto, la pelea fue detenida en favor de Duran. La manera exacta en que terminó ese combate fue motivo de debate, pero el mensaje de Duran al mundo del boxeo fue perfectamente claro. Había llegado, era completamente real y tenía un sistema de pelear que los rivales del peso ligero iban a encontrar extremadamente difícil de neutralizar. Lo que siguió durante los años siguientes fue una de las dominancias más sólidas que una categoría de peso ha visto en la historia moderna del boxeo. Duran defendió ese título repetidamente, peleó contra todos, ganó contra casi todos, y con cada victoria, el mito siguió creciendo hasta que el apodo Manos de Piedra dejó de ser una metáfora y se convirtió en una descripción literal de lo que sus rivales sentían cuando recibían sus golpes. No era solo dureza, era consistencia. Era que los golpes de Duran llegaban con la misma potencia en el 12º asalto que en el primero, y eso es algo que muy pocos peleadores en la historia han podido decir. Muchos consideraban irrecuperable, pero Leonard encontró la manera. En los últimos asaltos, Leonard encontró el ángulo y presionó de una manera que Hearns no supo manejar completamente, y el árbitro paró la pelea en el 14º asalto. Esa derrota le dejó a Hearns algo que también cargaba cuando entró al ring contra Duran. No el peso de la vergüenza pública como no más para Duran, sino el peso de la demostración pendiente. La sensación de haber estado muy cerca de algo enorme y haberlo perdido. Hearns necesitaba confirmar que cuando llegaba el momento decisivo de una pelea grande era capaz de ejecutar. Y contra Duran, contra la leyenda misma, esa confirmación valía exactamente lo que necesitaba. Dos hombres con algo que probar. Dos hombres con algo que cargar, dos hombres que necesitaban una victoria de las que dicen algo definitivo sobre quiénes son. Eso fue lo que llegó al Caesars Palace en junio de 1984. Y oye, una cosa rápida antes de seguir. Esto apenas está arrancando.
Lo que viene ahora es donde esta historia se pone de verdad brutal y donde los detalles que te faltan empiezan a encajar. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Dale like al video que nos ayuda un montón y no te vayas porque lo mejor está muy lejos de haber llegado. El camino de Durán hacia esa pelea específica está lleno de matices que la mayoría de las personas que hablan de esto eligen ignorar porque la narrativa simple es más fácil de contar. La narrativa simple dice que Durán cayó después del no más y nunca se recuperó del todo. La narrativa real es bastante más interesante que eso. Después de la noche en Nueva Orleans, Durán tardó un tiempo antes de volver al ring. Cuando volvió, las primeras peleas no fueron fáciles. Hubo una derrota que no esperaba nadie. Hubo actuaciones que no eran las del Durán de los grandes momentos. Y el boxeo, que es un mundo de narrativas tan rígidas como el acero cuando se trata de la imagen pública de sus figuras, no fue especialmente compasivo con él. Los mismos medios que lo habían celebrado como invencible ahora hablaban de caída, de final de ciclo, de un hombre al que habían visto demasiado. Pero Durán no desapareció. Eso es lo que diferencia a los de verdad de los que solo tienen talento. Durán siguió subiendo al ring, siguió ganando. Y para 1983 había montado una racha de victorias en el Super Welter que obligó al mundo a volver a tomarlo en serio. No como el invencible de los 70, sino como un peleador de experiencia, de una brutalidad todavía muy real y con la capacidad de ganar peleas complicadas a través de la imposición de su estilo. El problema, y este es el problema central, que nadie en el equipo de Durán quiso enfrentar con la honestidad que merecía antes de la pelea contra donde la gente está lejos de la acción. Es un recinto donde la proximidad al ring hace que el peligro sea casi tangible, donde el aire se carga de una manera específica que los que han estado en noches de peleas importantes reconocen sin necesidad de explicación. Gente que paga cantidades importantes de dinero para estar cerca de algo que no puede verse igual desde ninguna otra distancia. Gente que lleva semanas escuchando que esta pelea puede ser una de las grandes noches del Super Welter de esa era. Durán llega con su séquito, con la seguridad que solo dan 20 años de trabajo y victorias construidas una encima de otra. Llega sabiendo que su nombre pesa, que hay gente en ese estadio que lo ha visto ganar tantas veces en situaciones complicadas que encontrarlo en problemas serios les resulta difícil de imaginar. Ese escudo de reputación era absolutamente real y también era en cierta manera una trampa, porque la reputación puede hacerte creer que tienes más de lo que realmente tienes en un momento específico de tu carrera. Hearns llega con la calma que siempre lo ha caracterizado. No es un peleador de grandes gestos antes de la campana. No necesita intimidar con palabras ni con miradas. La intimidación de Hearns es más fría que eso. Es la intimidación de alguien que ya sabe lo que va a hacer y que sabe que puede hacerlo. El plan está claro en su mente, la ejecución es la única variable que importa ahora. El árbitro llama a los dos al centro. Instrucciones de rutina. Los dos se miran. En esa mirada, con todo lo que sabemos ahora sobre lo que vino después, ya había algo que leer. Durán con la intensidad de siempre. Esa presencia que ha quemado a tantos rivales antes de que sonara la primera campana. Hearns con la frialdad de quien no necesita demostrar nada antes de que empiece la pelea, porque sabe que lo va a demostrar dentro. Suena la campana. Primer asalto. Durán hace exactamente lo que siempre ha hecho. Avanza. Presiona. Hay una diferencia de velocidad en la mano derecha de Hearns que no es pequeña. Hay una diferencia de alcance que se está haciendo visible con cada intercambio. Y hay algo en la manera en que Hearns maneja el espacio, en cómo se reposiciona sin perder nunca el eje ofensivo, que dice que el plan de Durán va a ser mucho más difícil de ejecutar de lo que las semanas de entrenamiento podían anticipar completamente. El primer asalto termina. Durán sobrevivió porque el primer asalto de Durán nunca fue el problema. El problema siempre era lo que venía después. Si lo que venía después implicaba seguir recibiendo el mismo tipo de impactos que había recibido en ese primer asalto sin haber podido hacer el daño que necesitaba hacer para cambiar la dirección de la pelea. Y el estadio todavía no sabe lo que va a pasar en los próximos minutos. Todavía hay personas en esos asientos que creen que Durán puede hacer lo que siempre ha hecho: aguantar, presionar, encontrar el momento, explotar.
La historia de Roberto Durán está llena de peleas donde parecía estar en desventaja y encontraba la manera de imponerse. Y ese historial, ese peso de lo que había hecho antes, es exactamente lo que mantiene la expectativa viva cuando empieza el segundo asalto. Segundo asalto. Todo cambia en cuestión de segundos que se sienten eternos. Durán sale del rincón con la misma determinación de siempre. No hay opción de cambiar el plan porque el plan es quien es Durán. Tiene que presionar, tiene que meterse, tiene que convertir esta pelea en algo diferente a lo que Hearns quiere que sea. La alternativa es quedarse afuera, intentar boxear a distancia contra alguien con los brazos de Hearns y una derecha que golpea desde donde los brazos de Durán no alcanzan. Eso no es opción. Nunca lo ha sido. Avanza. El jab de Hearns llega. Durán lo esquiva parcialmente, sigue avanzando. Hay un momento, un instante en que parece que la estrategia podría funcionar, que Durán está consiguiendo acortar el ring a su favor. Hay un intercambio corto, Durán conecta. Porque sí, el poder de Durán era absolutamente real todavía. Eso nadie lo discutía. Pero entonces Hearns encuentra el ángulo. Hearns se reposiciona con esa frialdad que lo define. Espera el momento en que Durán está comprometido en su avance y lanza la derecha. Cuando esa derecha conecta, no hay ambigüedad sobre lo que acaba de pasar. El impacto es directo, contundente y Durán va a la lona. El árbitro llega rápidamente, empieza a contar. Y aquí pasa algo que es absolutamente fundamental para entender esta historia. Durán se levanta. Esto no es un detalle menor. Durán se levanta antes de que la cuenta llegue a 10. Porque Durán no es de los que se quedan abajo cuando pueden levantarse. Eso tampoco. Eso también forma parte de quién es. El árbitro evalúa su estado. Durán comunica que puede continuar y la pelea se reanuda. Porque Durán, con todo lo que cargaba, con todo lo que había vivido, todavía tenía esa cosa dentro que lo mantenía de pie cuando cualquier otro habría pedido que lo sacara. Pero lo que viene después confirma algo que el primer derribo había anunciado con toda la claridad posible. Hearns no había terminado. Hearns volvió a conectar, esta vez con una secuencia que el árbitro vio lo suficiente para parar la pelea. El nocaut técnico se dictaminó en el segundo asalto. La pelea había terminado. Thomas Hearns era el campeón super. Espera un momento antes de seguir. Dale like a este video ahora mismo si todavía no lo has hecho y suscríbete al canal. Lo que viene a partir de ahora es la parte de esta historia que casi nadie cuenta. La que explica por qué esta pelea fue mucho más de lo que el marcador decía. La que cambia la forma de ver no solo esa noche, sino las dos carreras enteras. Si te vas ahora, te vas sin entender la mitad de lo que realmente pasó en el Caesars Palace. Quédate. Hay una pregunta que casi nadie se hizo después de esa pelea y que sin embargo es la más importante de todas para entender lo que realmente ocurrió. No es ¿por qué Durán perdió? Que es la pregunta obvia. La pregunta real es esta. ¿Por qué, si Durán estaba tan en desventaja en términos de estilo, el mundo entero todavía lo consideraba una amenaza genuina antes de esa pelea? ¿Por qué los promotores, los managers, los analistas, la gente que vive del boxeo y que conoce sus números mejor que nadie, creyeron que Durán podía ganar esa noche? La respuesta a esa pregunta revela algo sobre el boxeo que va mucho más allá de una pelea concreta. El nombre de Durán era tan grande, la historia que había construido era tan imponente, que había creado una especie de campo de distorsión narrativa alrededor de él. Cuando alguien ha ganado durante décadas de la manera que Durán ganó, cuando su carrera está construida sobre la demostración repetida de que puede superar desventajas que en papel son decisivas, el mundo empieza a creer que ese hombre tiene algo que va más allá de los números. Y contra los mejores, siguió poniendo el cuerpo cuando habría sido mucho más fácil y mucho más rentable cobrar dinero en peleas cómodas y proteger lo que quedaba de su nombre. Durán eligió seguir compitiendo al nivel más alto durante mucho más tiempo del que nadie esperaba. Y esa elección lo llevó frente a Hearns, que era exactamente lo que su estilo y su momento de carrera menos necesitaban. Eso no es rendición, eso es exactamente lo contrario de rendición. Lo que pasó después de esa noche en Las Vegas es tan importante para entender la historia completa como la pelea en sí misma. Y lo que pasó es lo que convierte a Roberto Durán en algo que va mucho más allá de un resultado de 2 asaltos. Durán no se fue. Eso es lo primero que hay que decir y lo primero que hay que entender.
un hombre que se hubiera rendido de verdad, un hombre que ya no tuviera nada dentro después de una derrota tan rápida y tan contundente frente a uno de los mejores peleadores de su era, habría tomado esa noche como la señal definitiva de que era momento de parar, de proteger lo que quedaba de su nombre, de salir por la puerta de atrás antes de que los daños fueran peores. Durán no hizo eso. Durán volvió al ring, siguió peleando, siguió ganando peleas que no tenía ninguna razón lógica para ganar dada la etapa de su carrera y lo que había acumulado en el cuerpo durante décadas. Y en 1989 hizo algo que parecía directamente imposible para alguien con su historial. Se enfrentó a Iran Barkley por el título supermedio del WBC y ganó por decisión dividida a los 37 años. Con todo lo que cargaba, en una pelea que muy poca gente creía que podía ganar. Y esa victoria, esa específica, redefinió el legado de Durán de una manera que ninguna victoria de los 70 podía haber hecho. Precisamente porque nadie la esperaba y porque llegó en un momento, Roberto Durán después de Hearns es uno de los ejemplos más extraordinarios de longevidad y de incapacidad de rendirse que el boxeo profesional ha producido en su historia moderna. Siguió peleando hasta entrado el siglo XXI. Llegó a pelear a los 50 años. No siempre ganó. A veces el resultado fue el que la lógica indicaba, pero subió al ring. Siempre subió al ring. Y eso, en la historia de los grandes del boxeo, no es un detalle menor. Es el capítulo que define quién fue de verdad. Lo que esa noche del 15 de junio de 1984 dejó en la imagen pública de Durán fue una cicatriz que tardó años en procesarse correctamente. Durante mucho tiempo, esa derrota se sumó al no más para construir una narrativa de decadencia que simplificaba de manera brutal una carrera de una complejidad y una riqueza narrativa que pocas en la historia del boxeo pueden igualar. Con el tiempo y con la perspectiva que solo dan los años, el mundo del boxeo fue entendiendo mejor lo que Durán representaba en su totalidad. Y el no más y la derrota frente a Hearns fueron pasando de ser las marcas definitivas de su carrera a ser simplemente dos momentos difíciles dentro de una trayectoria que incluía también vencer a Leonard, dominar el peso ligero durante una década, ganar títulos mundiales en múltiples categorías y seguir siendo competitivo durante más tiempo del que nadie habría considerado posible. Thomas Hearns, por su parte, no encontró la continuidad limpia que esa victoria contra Durán merecía. Su carrera después de esa noche tuvo momentos de grandeza absoluta, mezclados con derrotas en las que la debilidad que ya había mostrado frente a Leonard volvía a aparecer cuando la pelea se alargaba, y él necesitaba ganar de maneras que iban más allá de su derecha. En marzo de 1985, Hearns peleó contra Marvelous Marvin Hagler en una de las peleas más explosivas y más citadas de toda esa era del boxeo. 3 asaltos de una intensidad que pocas peleas en la historia han igualado. Hearns fue de que podía encontrar cualquier peleador de su peso en el mundo. Y la noche del 15 de junio de 1984 fue sin duda alguna una de sus mejores noches. Lo que revela esta historia, cuando la ves completa con todo su peso y todos sus matices, no es solo lo que pasó entre dos hombres en un ring del Caesars Palace de Las Vegas, una noche de junio de 1984. Lo que revela es un patrón sobre el boxeo que se repite una y otra vez y que, sin embargo, cada vez que aparece, sorprende al mundo como si fuera la primera vez que ocurre. El boxeo tiene una crueldad específica que otros deportes no tienen exactamente de la misma manera. Es quizás el único deporte donde el tiempo no solo hace que seas más lento o menos eficiente. Es el único deporte donde el tiempo, combinado con el rival incorrecto en el momento incorrecto de tu carrera, puede convertir décadas de trabajo en algo que parece invisible en el espacio de 2 asaltos. Y eso no es una opinión ni una hipérbole. Es lo que demostró esa noche en Las Vegas, con una claridad que dolía verla en tiempo real. Roberto Durán no perdió esa pelea porque fuera un peleador acabado, ni porque Thomas Hearns fuera invencible. Perdió porque había un conjunto específico de factores que lo ponían en desventaja particular contra exactamente ese rival en ese momento específico de su carrera. Eso no lo convierte en alguien que no debía haber seguido peleando al más alto nivel. Lo convierte en alguien humano.
Y la humanidad en el boxeo, la evidencia visible de que los mitos son en realidad personas con límites reales y carreras que tienen principio, mitad y final, es lo que hace que este deporte sea tan poderoso como historia, tan rico como relato, tan difícil de dejar de escuchar. Thomas Hearns no ganó esa pelea porque Durán estuviera terminado. Ganó porque tenía las herramientas más específicamente peligrosas para ese rival, porque ejecutó el plan con una precisión que muy pocos pueden replicar a ese nivel bajo esa clase de presión, y porque en el momento que importaba fue mejor. Eso merece ser dicho con esa claridad y sin los rodeos a Hearns. Y lo que hace grande a esta historia, lo que la convierte en algo que sigue valiendo la pena contar décadas después de que sonó la última campana, es que ninguno de los dos era simplemente un resultado. Eran dos hombres con carreras reales, con derrotas que cargaban y victorias que habían construido ladrillo a ladrillo, con algo que probar y con la disposición de subir al ring aunque no tuvieran garantizado el resultado ni de lejos. Eso es el boxeo en su versión más honesta, no el espectáculo, no el marketing, no los titulares, el momento exacto en que dos personas entran a un espacio pequeño y se deciden a resolver algo que no puede resolverse de ninguna otra manera. Si esta historia te enganchó, si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte el próximo video. Dale like si esta historia mereció tu tiempo. Y déjanos saber en los comentarios qué crees tú. ¿El legado de Thomas Hearns recibe el reconocimiento que merece? ¿O la historia del boxeo siempre va a recordar esa noche como la caída de Durán antes que como la grandeza de Hearns? Eso nos interesa. De verdad nos interesa. Nos vemos en el próximo video.